¿Alguna vez has imaginado que una simple excursión podría convertirse en una experiencia aterradora? Estas son 5 historias de terror que ocurren durante excursiones. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Era un sábado por la mañana cuando decidí que un poco de aventura al aire libre no me vendría mal. Un grupo de amigos y yo habíamos planeado una excursión a un bosque denso y misterioso que se encontraba a unas 2 horas en coche de nuestra ciudad. El sitio estaba rodeado de leyendas urbanas, historias sobre desapariciones inexplicables y susurros que resonaban entre los árboles. Pese a las advertencias de algunos conocidos, nuestra valentía, o quizás imprudencia, nos empujó a seguir adelante. El trayecto en coche fue animado, con risas y música a todo volumen. Sin embargo, a medida que nos adentrábamos en el camino rural, la carretera se volvía cada vez más angosta y rodeada de árboles que parecían cerrar el paso. Una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero la emoción de la aventura tomó el control. Con el mapa en mano, llegamos al punto de inicio de la excursión, un viejo cartel de madera que apenas se mantenía en pie, marcando el inicio del sendero. Al comenzar la caminata, el sol se radiaba con fuerza, pero pronto, la densa fronda de los árboles comenzó a cubrir nuestros rostros con sombras alargadas y amenazadoras. El sendero se torcía y retorcía como si intentara confundirnos, y después de unos minutos, llegamos a un claro. Allí, decidimos descansar y sacar algo de comida. Mientras disfrutábamos de los bocadillos, uno de mis amigos, Pablo, comenzó a contar historias sobre el bosque. Habló de espíritus que habían sido atrapados en su interior, de criaturas misteriosas que merodeaban y de un viejo sanador que, según decían, había desaparecido después de un ritual fallido. Poco a poco, la atmósfera se tornó pesada. Un viento helado sopló de la nada, haciendo que todos nos estremeciéramos. Decidimos continuar la caminata, ignorando las señales de alerta que empezaban a aparecer en mi mente. La curiosidad pudo más que el sentido común. A medida que avanzábamos, el sendero se volvía cada vez más angosto. Podía sentir cómo la presión del silencio se acumulaba y el canto de los pájaros que una vez nos acompañó se había esfumado. La tensión era palpable, pero la adrenalina nos mantenía en movimiento. A medida que el sol comenzaba a ocultarse, decidimos buscar un lugar para acampar. Finalmente, encontramos un claro más grande, rodeado de grandes abetos. Montar la tienda fue un proceso complicado y el nerviosismo crecía entre nosotros. Había algo inquietante en el aire. Una vez que finalmente nos acomodamos, la noche cayó rápidamente y las sombras danzaban alrededor de nuestra pequeña fogata. Era un momento perfecto para empezar a contar historias de terror. Cuando la historia de un maníaco que acechaba a los excursionistas fue mencionada, todos rieron, pero pusieron atención, intensificando la tensión. Sin embargo, no pasaron muchos minutos antes de que los componentes de la naturaleza comenzaran a alterarse. Los árboles parecían susurrar entre ellos, y las llamas de la fogata danzaban de manera errática, como si algo las manipulase. Miré a mi alrededor, intentando encontrar algo que explicara el extraño comportamiento, pero todos parecían absortos en sus propios pensamientos. Finalmente, decidimos que era hora de ir a dormir. Cada uno se metió en su respectiva tienda. Sin embargo, a pesar de mi cansancio, no pude cerrar los ojos. Algo en el exterior me mantenía alerta. Una sensación de que no estábamos solos me invadió. En el silencio absoluto, escuché un suave susurro llamando mi nombre, mi corazón se detuvo por un instante. Me levanté, tratando de convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Salí con cautela de la tienda, apenas iluminado por la luz tenue de la luna. El aire frío me caló hasta los huesos. Miré a mi alrededor, y el bosque se alzaba en todo su esplendor, pero había algo inquietante en la manera en que las sombras se movían. «Chicos, ¿estáis bien?», susurré,
con la voz casi ahogada por el miedo. No hubo respuesta. El silencio era ensordecedor. Decidí adentrarme un poco en el bosque, pensando que un paseo podría calmar mis nervios. Sin embargo, a medida que me alejaba del claro, la sensación de ser observado se intensificaba. Cada crujido de ramas secas bajo mis pies parecía un grito ronco en la penumbra. Caminé un par de metros más antes de que la inquietante sensación se convirtiera en terror. Pude escuchar un ruido, un susurro casi melódico que parecía llamarme. Sara, ven. Reconocí, era la voz de mi amiga Andrea. La voz sonaba a la vez familiar y extraña, como un eco lejano. Seguía el sonido, adentrándome más entre los árboles que ahora parecían cerrar aún más el camino. De repente, la voz se detuvo. El silencio se agravó y mi corazón empezó a latir con fuerza. Mi mente comenzó a conjurar imágenes de todos los relatos que habíamos compartido, criaturas saliendo de la oscuridad y sombras danzantes acechándome. Retrocedí sobre mis pasos, pero en cada dirección parecía encontrar un nuevo camino lleno de sombras. Antes de que pudiera reaccionar, me di cuenta de que había perdido completamente el rumbo. El miedo atenazó mi pecho. Andrea, grité, esperando escuchar su voz de vuelta, una respuesta que me diga que estaba cerca. Pero todo lo que obtuve fue el eco de mi propia voz que se perdía entre los árboles. En una ola de pánico, empecé a correr. Las ramas desgarraban mi piel mientras intentaba encontrar el camino de regreso. La oscuridad era abrumadora, y la sensación de que algo me seguía se convirtió en un hecho. Un frío espeluznante corrió por mi espalda y sentí que respiraciones casi invisibles me rodeaban. Finalmente, logré tropezar con una roca. La caída me hizo perder el aliento, pero tuve suficiente tiempo para orientarme. Desde el suelo, miré hacia atrás y vi una forma difusa entre las sombras. Un frío aterrador me recorrió el cuerpo, y en ese instante, decidí que no podía seguir quedándome ahí. Me levanté y volví a buscar el sendero, mis sentidos estaban agudizados y mis instintos clamaban por sobrevivir. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente escuché murmullos conocidos. Era el campamento. Corrí hacia la dirección de las voces, mis pasos resonando implacables en el suelo cubierto de hojas secas. Cuando llegué, vi que todos estaban alrededor de la fogata. Andrea estaba allí, pero su rostro lucía pálido, me miró con preocupación. Sara, ¿qué pasó? Estábamos a punto de ir a buscarte, dijo Pablo, con la voz tensa. Aliviada, solté un suspiro, pero el alivio se tornó en inquietud cuando noté que ninguno de los demás parecía como si hubieran dormido. Todos estaban asustados, siguiendo algún tipo de instinto primitivo de alerta. No era solo yo, había algo en el aire, algo que no podíamos ver, pero que lo sentíamos con cada fibra de nuestro ser. El ambiente era de puro terror. Mientras hablábamos, empecé a notar la misma melodía que había escuchado en el bosque. Era un canto lejano, casi enigmático. ¿Lo escuchan?, pregunté, pero todos miraron con miedo y negaron con la cabeza. Es solo el viento, dijo Andrea, pero sabía que no era cierto. Sin embargo, la intrusión acechante nos obligó a quedarnos cerca el uno del otro. Una sensación de desesperación se adueñó de nosotros. Decidimos que era hora de empacar y regresar a casa. En medio de la confusión y el terror, deshicimos nuestras tiendas de campaña apresuradamente, y solo cuando todo estuvo listo para salir, el canto se detuvo. Un silencio opresivo llenó el entorno, y la atmósfera se tornó aún más inquietante. Mientras comenzábamos a caminar de regreso por el sendero, sentí que no éramos los únicos que nos movíamos. Las sombras parecían seguirnos, susurrando nombres, gritos apagados. De repente, la linterna de uno de mis amigos parpadeó y se apagó. La oscuridad fue absoluta. Gritos de temor resonaron, pero el pánico llevó a la huida. Todos corrimos, cada uno en una dirección diferente. Llorando y perdiendo la esperanza, me adentré en el bosque, buscando a mis amigos.
Mi corazón estaba a punto de estallar en mi pecho mientras llamaba sus nombres, pero no había respuesta. El aire estaba impregnado de un hedor nauseabundo, y de pronto vi un brillo tenue a lo lejos. El eco del susurro renació. Sara, ven, era la misma voz que me había llamado antes. Con un hilito de valentía que me quedaba, seguí la luz. Lo que encontré me heló la sangre. En un pequeño claro había un círculo de piedras y en el centro, una figura vestida de blanco, con su rostro cubierto. Comenzó a girar lentamente, entonando esa melodía que resonaba en mis oídos. Estaba atrapada en un trance. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Sara, ven. Eres la elegida, dijo la figura. Y en un instante, comprendí que no eras la única que había estado perdida. La sombra del bosque estaba llena de almas olvidadas. Corrí. Corrí como nunca antes había corrido. Cada paso parecía un grito de terror que se ahogaba en la oscuridad, cada respiración era un suspiro de muerte. Finalmente, al llegar al sendero principal, vi las luces del coche en la distancia, algo dentro de mí renació junto con el deseo de escapar. Nunca miré hacia atrás, nunca me detuve. El camino vibraba bajo mis pies, haciendo eco de mis miedos. Cuando finalmente llegué al coche, encontré a mis amigos, todos esperando. Sus rostros estaban pálidos, y sus ojos reflejaban el mismo terror que sentía. ¿Dónde estabas?, preguntaron todos a la vez, pero no podía encontrar palabras. El bosque había cambiado, y no solo eso, nosotros habíamos cambiado. Habíamos cruzado una línea, y aunque estábamos a salvo, sabíamos que una parte de nosotros nunca saldría de aquel lugar. Con el motor rugiendo, nos alejamos del bosque, que tras nosotros cerró su paso con un silencio perturbador. Mientras miraba por la ventana, me di cuenta de que aquella excursión había revelado más de lo que habíamos querido imaginar. Ese canto resonaba en mi mente aún, recordándome que el bosque siempre reclamaría lo que era suyo, y yo, aunque había escapado, sabía que quedaría marcada. Desde aquella noche, duermo con la luz encendida. Aunque hablemos de volver y de la aventura que fue, siempre hay una parte de mí que sabe que nunca debemos desestimar el llamado del bosque oscuro. Porque a veces, lo que parece ser un lugar de diversión se convierte en un laberinto de pesadillas, y lo que sabemos jamás será suficiente para ignorar los ecos que aún susurran en la oscuridad. A veces, lo desconocido nos llama y, aunque logremos escapar, los secretos del bosque quedan tatuados en nuestro ser. Así terminó nuestra última excursión, pero las cicatrices ya estaban hechas y la primavera nunca se vio igual. Las hojas del bosque parecían siempre susurrar el eco de una advertencia que, por más que ignorásemos, siempre estarían esperando en la penumbra. Nunca olvidaré aquel fin de semana de octubre en que decidimos emprender una excursión al bosque de las sombras. Una serie de relatos urbanos giraban en torno a este lugar, desapariciones inexplicables, luces extrañas flotando entre los árboles, y susurros que parecidos a risas de niños que se oían en la penumbra. Pero, como suele suceder, la curiosidad sobrepuso al miedo en nuestro grupo de amigos. Éramos un grupo de 5, Clara, Miguel, Sara, Tomás y yo, Ricardo. Cada uno de nosotros tenía sus razones para escapar de la rutina, y la injustificable atracción que genera lo desconocido fue la chispa que encendió la aventura. Desde el momento en que llegamos al bosque, el ambiente cambió. La atmósfera era densa, casi palpable. Una bruma ligera se asomaba entre los árboles, y la luz del sol apenas lograba filtrarse por las copas. Al principio, nuestra inquietud era apenas una sombra, un eco que se disipaba en las risas y bromas que hacíamos. Pero, a medida que nos adentrábamos, la sensación de ser observados comenzó a crecer. Cada crujido bajo nuestros pies parecía amplificarse por la soledad del lugar. Nos propusimos acampar cerca de un pequeño arroyo que, según nos contaron, pasaba por el centro del bosque. Después de montar las tiendas y encender una fogata que iluminaba tenuemente nuestro campamento, decidimos jugar a contar historias de terror.
La voz de Miguel resonó con un tono que parecía más serio de lo habitual. Comenzó a narrar la leyenda de una figura encapuchada que merodeaba por el bosque en las noches de luna nueva. Se decía que capturaba a los viajeros perdidos y que sus almas quedaban atormentadas para siempre, condenadas a vagar en un limbo entre este mundo y el siguiente. Mientras nos relataba esta historia, el viento pareció escucharlo, y un escalofrío recorrió mi espalda. La risa de Clara interrumpió el aire tenso que nos rodeaba. «Vamos, esos son solo cuentos». «No hay nada aquí», exclamó, mostrando un escepticismo que intentaba transmitir a todos. Sin embargo, su voz tembló ligeramente. A medida que la noche caía, la atmósfera se tornó más densa. Las sombras jugaban a su antojo, distorsionando nuestras figuras y haciéndonos sentir pequeños, poco menos que muñecos de trapo en medio de un titánico escenario oscuro. Al buscar algo de leña, me alejé del grupo y, al girar, juraría haber visto una sombra moviéndose rápidamente entre los árboles. Me detuve un momento, intentando darme razones lógicas, seguramente solo era el juego del fuego y la fogata, que distorsionaban las formas. Volví rápidamente con mis amigos, quienes ahora, sentados en un círculo, parecían más inquietantes. Después de algunas horas, decidimos dormir. La fogata apenas era una brasa y el silencio era profundo. Mis pensamientos vagaban entre la vigilia y el sueño cuando, de repente, un grito desgarrador cortó la tranquilidad de la noche. Era Sara. Me levanté de un salto, con el corazón latiendo en la garganta. Al encender una linterna, me encontré con Clara y Miguel mirando hacia el bosque con ojos desorbitados. «No puedo más», gritó Sara. Y vi algo. Tomás corrió hacia ella y, en cuestión de segundos, la calmó. «Solo fue un sueño, estás agotada», trató de tranquilizarla, aunque su voz temblaba. Pero el miedo en los ojos de Sara era evidente. Con un tono más suave, prosiguió, «No, fue real. Vi la figura, una sombra oscura. Estaba justo allí, al borde del arroyo». Un silencio pesado se cernió sobre nosotros. La tensión se sentía en cada respiración, todos sabíamos que ella creía lo que había visto. A pesar de la lógica y el sentido común que intenté aferrarme en ese momento, algo en el aire me decía que no estaba sola en esa oscuridad. Con un nudo en el estómago, decidimos que lo mejor era salir del bosque al amanecer. Aquella noche se alargó en una vigilia interminable. La fogata, que había sido nuestro refugio, se redujo poco a poco, y las sombras parecían moverse con mayor libertad. Me encontré mirando hacia el bosque con una mezcla de curiosidad y temor. Poco después de medianoche, una serie de gemidos y murmullos comenzaron a fluir desde la profundidad de los árboles. Eran sonidos incoherentes, como lamentos lejanos que se filtraban entre los troncos. «¿Escuchan eso?», murmuré, pero mis amigos solo se miraron entre ellos con una preocupación creciente. Mientras más intentaba ignorar los ruidos, más fuertes se volvían. Era como si alguien estuviera llamándonos, como si necesitaran algo de nosotros. Decidí aventurarme hacia aquello, siguiendo el sonido. Pero cuando estaba a solo unos metros del borde del río, sentí una mano helada sobre mi hombro. Me giré bruscamente, y ahí estaba Clara, con la mirada aterrorizada y la respiración agitada. «No vayas, Ricardo», dijo con voz temblorosa. «No deberíamos estar aquí». Sus palabras resonaron en mí, un eco familiar de advertencia que intenté ignorar, pero mientras mis pies comenzaban a retroceder, la figura apareció. Era un ser indistinto, con una forma humanoide pero cubierto por la oscuridad misma. No podía discernir características, solo una sombra profunda que absorbía la luz. Grité y corrí de regreso hacia la fogata. Mis amigos estaban paralizados por el miedo, incapaces de comprender lo que había ocurrido. Despertamos al amanecer con la bruma disipada, pero el miedo aún permanecía. Cuando volvimos a reunir nuestros equipos y prepararnos para la salida, notamos que uno de los sacos de dormir de Sara había desaparecido completamente. Era el mismo que había estado usando la noche anterior.
Tan solo quedaba un rastro en la tierra, como si hubiera sido arrastrado por alguna fuerza invisible. Las risas que antes llenaban el aire se habían convertido en un silencio incómodo. Caminamos de regreso por la senda en un estado casi de hipnosis, sintiendo las miradas del bosque sobre nosotros. Mientras nos acercábamos a la salida, el sonido de ramas rompiéndose resonó detrás de nosotros, acelerando nuestros pasos. En un giro repentino, Miguel tropezó y cayó al suelo. Cuando se levantó, sus ojos estaban desorbitados y su cara pálida. «Hay algo detrás de nosotros», gritó con desesperación. No tardamos en darnos cuenta de que no eran meras ilusiones. Un susurro, una advertencia, un eco maligno, nos alcanzó, al mismo tiempo que la figura oscura emergía entre los árboles. Su contorno se fue definiendo en un cuerpo humano, pero la ausencia de rasgos y la presencia opresiva del horror nos paralizó por segundos que sintieron una eternidad. Sin embargo, una mezcla de instinto y supervivencia nos hizo correr a toda velocidad, atravesando el bosque con un objetivo claro: salir. El horror nos perseguía, las risas se tornaron en lamentos que llenaban el aire a nuestro alrededor. Aunque el sol aún brillaba, sentía que la oscuridad se cernía sobre nosotros. El pánico se desbordaba a medida que atravesábamos cada rincón de aquel bosque maldito. Caminamos, corrimos, tropezamos, hasta que, casi exhaustos, llegamos a la salida. A medida que cruzábamos la línea delimitante entre el bosque y la civilización, un susurro helado marcó el final de nuestra odisea. «Volveré a reclamarlos», resonó en el aire. No nos volvimos a mirar. Nos enderezamos y corrimos hasta el automóvil. Las sombras del bosque quedaron atrás, pero los ecos de aquella experiencia nos acompañaron, grabados en nuestra memoria como un tatuaje. Aunque algunos buscaron respuestas, otros, como yo, sabíamos que a veces es mejor dejar lo desconocido donde pertenece, en la oscuridad. Desde que era niño, las excursiones al aire libre habían sido mi pasión. Mi padre solía llevarme a las montañas de nuestro estado durante cada verano. Disfrutábamos de la naturaleza, de acampar bajo un cielo lleno de estrellas y de contar historias alrededor de la fogata. Sin embargo, hubo una excursión en particular que cambió mi vida para siempre y me enseñó que algunas historias son mejor dejarlas sin contar. Era principios de octubre cuando decidí organizar una expedición a las montañas que tanto amaba. Presioné a un grupo de amigos para que me acompañaran: Jorge, Ana, Roberto y Clara. La emoción y la aventura de adentrarnos en lo desconocido nos llenaban de energía mientras preparábamos las mochilas. Era una oportunidad perfecta para alejarnos de la rutina y disfrutar de la naturaleza antes de que el invierno llegara. Nos encontramos un viernes por la tarde y, después de cargar el coche, nos dirigimos a las montañas, donde nos esperaba un fin de semana lleno de diversión. A medida que ascendíamos por el camino serpenteante, las hojas de los árboles empezaban a cambiar de color, adornando el paisaje con tonos amarillos, naranjas y rojos. La luz del sol se filtraba a través de las copas de los árboles, creando un espectáculo visual que nos mantenía maravillados. Sin embargo, conforme nos adentrábamos más en el bosque, un manto de niebla empezó a rodearnos. Una inusual sensación de inquietud me invadió, pero la destreza de mis amigos me hizo olvidar esas impresiones. A nuestra llegada al campamento, montamos las tiendas y preparamos una cena sencilla. La imponente montaña que se erguía a nuestro alrededor parecía observarnos en silencio, imponente y majestuosa. Cuando el sol se ocultó, nos reunió alrededor de la fogata. La calidez del fuego era reconfortante, y con cada chispa que se elevaba al cielo, sentí que mis temores se desvanecían. Fue Jorge quien comenzó a contar historias de terror, relatos que había escuchado de niño. Con cada palabra, el ambiente se tornaba más pesado y tenso, no solo las historias, sino el propio bosque parecía estar a la escucha. «Dicen que en estas montañas hay espíritus perdidos», dijo Jorge, y su voz resonó en la noche oscura. «Caminan entre la niebla y llevan a los incautos hacia la locura». Clara rió nerviosamente,
pero al mismo tiempo, podía ver que una sombra de duda surgía en su rostro. Ana, que siempre había sido escéptica ante tales historias, se unió al relato, añadiendo que en ciertas noches de luna llena, la voz de una mujer llamando podría escucharse en el aire, atrayendo a quienes la oyeran hacia el abismo. La conversación se tornó más inquietante a medida que pasaba el tiempo y la niebla avanzaba. Nos burlábamos de nuestras propias supersticiones, pero la risa se sentía secundaria. Mientras contemplaba el fuego, sentí una extraña sensación de ser observado. Miré a mi alrededor, pero solo pude ver a mis amigos y la oscuridad envolvente del bosque. Cuando finalmente nos retiramos a nuestras tiendas, la niebla se había espesado y un frío inusual se había instalado en el ambiente. Intenté relajarme, pero la inquietud seguía creciendo en mi pecho. Murmullos y susurros parecían flotar en el aire. Pensé que mis amigos estaban hablando, pero el murmullo era distante, reflejando un tono que nunca antes había escuchado. Mi mente empezó a divagar, imaginando cosas que no estaban allí. La primera noche fue larga y, en parte, inquietante. Me despertaba cada poco tiempo, sintiendo que alguien o algo se movía en la oscuridad. El viento parecía llevar voces, ecos velados de aquellas historias que había oído. Recé por que amaneciera pronto, pero cada vez que cerraba los ojos, las visiones de sombras danzantes y figuras alargadas se apoderaban de mis pensamientos. Al amanecer, decidimos explorar los alrededores. La niebla había disminuido, y nos dirigimos hacia un pequeño sendero que subía por la ladera de una montaña. Mientras hacíamos nuestra caminata, la atmósfera seguía extraña. La belleza natural era impresionante, pero había un aire tenso que no cesaba, como si el bosque, en su majestuosidad, nos mantuviera bajo vigilancia. Al llegar a una cueva pequeña, decidimos explorarla. La entrada era oscura y parecía becona con una extraña energía. Con linternas en mano, nos adentramos en el abismo de roca. La cueva estaba llena de formaciones inusuales y ecos resonantes que hacían que nuestros corazones latieran más rápido. Sin embargo, el sentido de aventura pronto se desvaneció cuando nos percatamos de que no estábamos solos. Mientras explorábamos más profundamente, encontramos dibujos en las paredes, figuras humanas distorsionadas y símbolos extraños que no reconocíamos. Ana, quien había traído su cámara, decidió tomar algunas fotos. Al hacer clic, el flash reveló algo que había estado oculto en la oscuridad. Rápidamente, todos nos dimos la vuelta y vimos una sombra oscura moverse en una de las esquinas de la cueva. El aire se volvió denso, y un miedo indescriptible se apoderó de nosotros. ¿Qué fue eso?, murmuré, intentando mantener la calma, mientras mis amigos intercambiaban miradas de confusión y miedo. Roberto, que siempre había sido el más valiente del grupo, se adelantó. Pero en el momento en que cruzó el umbral hacia la sombra, un grito ahogado resonó en el interior de la cueva, y todos saltamos de terror. La sombra se disipó, pero el eco de su grito quedó grabado en nuestra mente. Decidimos salir de la cueva, más rápido de lo que habíamos entrado. Mientras caminábamos de regreso, una sensación opresiva se cernía sobre nosotros, como si algo nos seguía. Pasaron los minutos, pero no nos atrevíamos a mirar atrás. Ansiábamos regresar al campamento, donde sentíamos que estaríamos a salvo. Cuando finalmente llegamos, el cielo comenzaba a oscurecerse. Empezamos a preparar la cena, pero el ambiente era tenso, nadie quería hablar sobre lo sucedido. Poco a poco, la niebla comenzó a envolver el campamento nuevamente, llenando el aire de un frío inquietante. Mientras cocinábamos, una risa resonó detrás de nosotros. Una risa que no reconocíamos. Paralizados por el miedo, miramos al bosque, esperando ver a otros excursionistas, pero solo encontramos silencio. La noche fue aún más sombría que la anterior. Los susurros se volvieron más insistentes, como si el viento mismo estuviera murmurando secretos que debíamos escuchar. Era como si el bosque estuviera vivo, como una criatura que nos acechaba, sus garras invisibles listos para atraparnos. Decidí salir de la tienda para intentar calmar mis nervios,
pero una sensación de advertencia me atravesó. Se veía una sombra moverse cerca de los árboles, una figura alargada que parecía observarnos. Aterrorizado, volví a la tienda y compartí mis temores con mis amigos. Jorge intentó desdramatizarlo, pero Clara estaba visiblemente pálida. Decidimos que sería mejor abandonar la excursión a la mañana siguiente, pero esa noche el bosque se volvió un espectáculo de terror. De repente, el silencio se rompió por un grito desgarrador. Todos salimos corriendo de las tiendas, buscando la fuente del sonido, impotentes ante lo desconocido. En medio del pánico, percibimos que la sombra se acercaba más. Era como si el bosque mismo nos estuviera aislando, impidiendo nuestra huida. Claramente, había algo que había despertado en la cueva, y no teníamos ni idea de cuán lejos estaba. Desesperados, decidimos reunir nuestras pertenencias y buscar el camino de regreso. Pero mientras nos movíamos, la niebla se espesoró, y pronto, el campamento se convirtió en un laberinto oscuro. Intentamos mantener la calma, pero el miedo nos consumía. Cada susurro que flotaba en el aire parecía hablarnos, guiándonos hacia una locura desconocida. Después de una larga y angustiante búsqueda, encontramos el sendero hacia el coche. Sin embargo, el frío se intensificó, haciendo que nuestros cuerpos temblaran. La niebla parecía querer atraparnos. Tras un tiempo imposible de medir, llegamos a un pequeño claro donde finalmente encontramos el coche. La sensación de alivio fue breve, la figura oscura apareció de nuevo en el borde del claro, observándonos, su risa resonando como un eco ancestral. Saltamos al coche y encendimos las luces. La sombra retrocedió, pero no desapareció. La niebla nos envolvió cuando finalmente pusimos el motor en marcha. Lo que había sido un viaje de celebración se convirtió en una fuga desgarradora, llena de terror y desesperación. Mientras regresábamos a casa, la atmósfera seguía tensa y la sensación de ser perseguidos no se desvanecía. Nunca hablé de lo que sucedió aquella noche. Mis amigos optaron por guardar silencio, como si los ecos de la montaña hubieran sellado un pacto entre nosotros. Pero cada vez que escucho relatos de excursiones o historias de terror, una parte de mí se estremece al recordar los susurros en la noche. Nunca regresé a esas montañas. Las imágenes de aquella figura oscura, los gritos y la niebla espesa están grabadas en mi memoria como un recordatorio aterrador de que a veces, el misterio y la belleza de la naturaleza pueden esconder horrores inimaginables. Sé que los ecos de la cueva y los secretos del bosque permanecen allí, aguardando a los próximos incautos que se atrevan a cruzar su umbral. Era una calurosa mañana de agosto cuando decidí unirme a mi grupo de amigos para una excursión a las antiguas ruinas de la villa de San Marcos, un lugar que había sido objeto de leyendas y relatos oscuros durante generaciones. La noticia de un antiguo asentamiento que había sido abandonado bajo circunstancias misteriosas había despertado nuestra curiosidad. Aunque las advertencias de los lugareños a menudo sonaban más como relatos de miedo que como consejos prácticos, la promesa de un día lleno de aventura terminó por ser demasiado seductora. Descendí en mi coche hacia la pequeña aldea situada a unos 20 kilómetros de las ruinas. El camino, zigzagueante y cubierto de vegetación densa, parecía cerrarse cada vez más al avanzar. Con cada curva, la sensación de aislamiento se apoderaba de mí, haciéndome duda de si era realmente buena idea. Vamos a hacer esto, me dije, convencido de que el día sería solo otro recordatorio de los hermosos paisajes que nuestro país guardaba en su interior. Al llegar al punto de encuentro, mis amigos ya se encontraban allí, riendo y compartiendo historias. Eran mis compañeros de toda la vida, Joaquín, un amante del senderismo y siempre entusiasta, Elena, con su mirada curiosa y un insaciable deseo por descubrir lo desconocido, y Carlos, el más escéptico del grupo, que siempre decía que las leyendas eran solo inventos de la gente aburrida. Obviamente, mis temores quedaron de lado, quienes temen, no disfrutan las aventuras. Con nuestras mochilas cargadas de provisiones, nos adentramos en el bosque.
La luz del sol se filtraba débilmente entre los árboles centenarios, y una sensación de tranquilidad, a la que pronto se sumaría un aire inquietante, nos envolvía. Las risas se desvanecieron lentamente y fueron reemplazadas por un silencio inquietante mientras la espesura del bosque parecía devorarnos. El canto de los pájaros se apagó, solo el ruido de nuestras pisadas rompía la calma. La primera parte de la caminata transcurrió sin incidentes, aunque una sensación de inquietud me acompañaba. En ciertas ocasiones, sentía que alguien nos observaba desde la maleza, un susurro en el aire que parecía distorsionar los sonidos que llegaban hasta nosotros. Cuando finalmente llegamos a las ruinas, la arquitectura deteriorada nos recibió con su presencia impresionante, como un recordatorio silencioso de un pasado olvidado. Las piedras estaban cubiertas de musgo y la maleza se había apoderado de cada rincón. Avanzamos hacia lo que una vez fue un salón principal. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos que nos seguían. En el centro, había un altar, desgastado por el tiempo, en el que se decía se ofrecían sacrificios en épocas de desastres naturales. La desesperación de aquellos tiempos aún parecía resonar en el aire. Fue entonces cuando un escalofrío recorrió mi espalda. Nos tomamos varias fotos y comenzamos a explorar las diferentes habitaciones. Era asombroso pensar que alguna vez este lugar estaría lleno de vida y alegría, sin embargo, la atmósfera densa se hacía cada vez más opresiva. Mientras indagábamos en la oscuridad de un sótano de ruido, un viento repentino sopló. Escuché el susurro que me heló la sangre, váyanse, era una voz clara pero tenue. Miré a mis amigos, pero estaban demasiado absortos en la penumbra como para haberlo escuchado. Joaquín mostró la típica actitud de despreocupación que lo caracterizaba. Solo es el viento, dijo con una risa nerviosa, aunque yo sabía que no tenía razón. Carlos, con su mirada crítica, comentó despectivamente que estaba cegaramente escuchando ecos de otros tiempos. Sin embargo, en mi interior, una voz insistía en que debíamos abandonar el lugar, y no solo por las leyendas. A medida que el día avanzaba, la atmósfera se tornó pesada. Una nube oscura había cubierto el sol y la temperatura bajó considerablemente. La risa y jovialidad de mis amigos parecían desvanecerse en un eco distante. En un intento de espantar los pensamientos oscuros, propuse explorar la zona del cementerio cercano, aunque había advertencias sobre lo que se decía de las almas en pena que merodeaban por allí. Cuando llegamos, lo que vimos superó mis peores expectativas. Las lápidas estaban cubiertas de maleza y muchas estaban rotas, casi como si alguien hubiera intentado desenterrarlas. ¿Por qué no hacemos una pequeña broma?, sugirió Elena, levantando una pala vieja que encontró entre el barro. ¿Qué tal si tratamos de abrir alguna tumba?, dijo en tono juguetón. A pesar de que el ambiente cargado se oponía a la idea, todos reímos y decidimos hacer una investigación de campo en un par de tumbas. Esa idea ridícula se volvería la peor decisión de nuestras vidas. Mientras hurgábamos en la tierra, el sonido del metal chocando contra lo que parecía ser una tapa de madera me sacudió. Con gran esfuerzo, logré abrir un pequeño espacio. Una especie de perfume fétido inundó el aire. En mi interior, se agolpaban los pensamientos de huir, pero antes de que pudiera decir algo, Elena había desenterrado lo que parecía ser una caja pequeña. Los gritos comenzaron entonces, una serie de ecos discordantes que reverberaron en la noche que había caído con una rapidez inquietante. De repente, al abrir la caja, una nube oscura se desprendió en un torbellino, como un remolino de partículas inmateriales que arrasaban todo a su paso. Un frío gélido se apoderó de nosotros y un murmullo apenas audible invadió nuestros oídos: «Libérame». El pánico se desató entre nosotros. Las sombras danzaban a nuestro alrededor y no sabía si eran mis amigos o figuras inmateriales que comenzaban a emerger del pasado. Corremos en direcciones opuestas, gritando angustiosamente y golpeando las raíces y ramas en nuestra desesperada huida. La risa divertida que había caracterizado el día se había transformado en un coro de llantos y gritos. Desesperado, encontré a Carlos al pie de un árbol.
Luchamos por recuperar la compostura mientras la oscuridad aumentaba y el eco del pánico resonaba en nuestras cabezas. «Ya basta, esto no puede estar pasando», grité, pero mis palabras se perdieron como susurros cansados. Al cabo de unos minutos que se sintieron eternos, logramos reunirnos cerca de las ruinas, donde el aire era pesado por el terror. Sin embargo, uno de nosotros no estaba allí. Elena había desaparecido. La sensación de pérdida me atravesó como un puñal. A pesar de que todos queríamos salir corriendo, nos negábamos a dejarla atrás. Saltamos sobre las ruinas, gritando su nombre, pero el viento parecía burlarse de nosotros mientras el eco tribal se volvía más tenue. Entonces escuchamos el eco de una risa que no era la nuestra, era la risa de una niña, dulce y perturbadora. «Ven a jugar», susurraba la voz, y con cada palabra sabía que nos estaba atrapando en un juego del que no podríamos escapar. Mientras la oscuridad se intensificaba y el suelo empezaba a temblar bajo nuestros pies, decidimos arriesgarlo y entrar a uno de los edificios que aún se mantenía en pie. Sin embargo, al mirar atrás, vi cómo las sombras se alzaban y, en un movimiento casi fluyente, se unían en una forma familiar que retorcía el corazón. Era Elena. Su mirada era vacía, perdida en un abismo que no habíamos conocido. «Ayuda», era todo lo que podía pronunciar. Nunca supe si realmente fue su voz o la interpretación del terror que se había apoderado de mí, pero aquel instante se quedó grabado en mi mente. Tuvimos que decidir, y nuestra única opción fue correr. Nos lanzamos hacia la salida, atravesando la maleza, las ramas rasguñando nuestra piel. No recordé cómo llegamos al coche. El miedo nos había hecho perder la noción del tiempo. Luego de contemplar la escena desde lejos, notamos que las ruinas no eran más que sombras entre sombras, absorbiendo el último atisbo de luz del día. Con la adrenalina corriendo por nuestras venas, arrancamos el motor y nos alejamos a toda velocidad, dejando atrás a lo que quedó de ese lugar. En vez de alivio, una sensación oscura y pesada me acompañó. Lo que viví en aquel lugar jamás dejaría de atormentarme. Había perdido a una amiga, y el eco de sus gritos resonaba en mis pensamientos. Durante el viaje de regreso, intenté convencerme de que lo ocurrido no era más que una serie de ilusiones provocadas por el terror y el cansancio. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar nuevamente aquel susurro que nos hacía eco en la cabeza. «Ven a jugar». A veces, despertar en medio de la noche es un recordatorio de que hay rincones en el mundo donde los fantasmas del pasado susurran y donde la curiosidad puede abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Aquel día, un día que comenzó como una simple excursión, se transformó en un viaje al horror que nunca podré olvidar y una lección dolorosa sobre lo que se esconde tras las sombras de nuestra ignorancia. Era una tarde nublada cuando decidimos con mis amigos, un grupo de 6 intrépidos exploradores, realizar una excursión a las viejas minas de carbón de nuestro pueblo. Habíamos oído historias sobre aquellos túneles profundos y sombríos que se extendían por kilómetros bajo la tierra, envolviendo un oscuro legado de accidentes y desapariciones. Sin embargo, la curiosidad y la adrenalina eran más fuertes que nuestros miedos. Nos conocimos en la plaza principal, y después de charlar sobre los planes y asegurarnos de llevar linternas, agua y bocadillos, partimos hacia la colina donde se encontraban las minas. A medida que caminábamos, el viento parecía susurrar secretos en nuestro oído, cada ráfaga un eco de advertencias que ignorábamos, riendo y bromeando, convencidos de que nada podría asustarnos. Al llegar a la entrada de las minas, un aire helado nos envolvió. La oscura abertura se alzaba majestuosa frente a nosotros, como un monstruo que aguardaba pacientemente su próxima víctima. El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras que contrastaban con la profunda negrura del túnel. Decidimos entrar, armados con nuestras linternas y una dosis de valentía juvenil. El primer paso dentro de la mina fue como cruzar un umbral hacia otro mundo. La luz de nuestras linternas no podía traspasar completamente la negrura,
estaba allí, pero parecía ser absorbida por el ingenioso entorno. Las paredes estaban impregnadas de humedad, y un olor a moho y carbón se hacía cada vez más intenso. Al caminar, el eco de nuestros pasos resonaba, transformándose en sonidos distorsionados que hacían que nos sintiéramos observados. Exploramos los pasillos angostos, tomando un rumbo aleatorio mientras discutíamos sobre las leyendas que habíamos escuchado. Una historia, en particular, contaba sobre un grupo de mineros atrapados durante un derrumbe. Sus almas supuestamente vagaban por las galerías en busca de ayuda. Mientras relatábamos esto con tono burlón, un escalofrío repentino me recorrió la espalda. «Es solo la humedad», me dije, tratando de convencerme. Fue en un cruce de túneles cuando la atmósfera cambió drásticamente. Una presencia pesada parecía asfixiarnos, como si la oscuridad misma estuviera al acecho. Nuestro grupo se dividió. Tomás, el más valiente, decidió aventurarse un poco más adentro, seguido de cerca por Marta. Decidimos que nosotros, Daniel, Clara y yo, nos quedaríamos esperando en la intersección. Los minutos pasaron con lentitud. La inquietante sensación crecía en el aire permeado de tensión. Ríanos nerviosamente, pero el sonido de nuestras voces comenzaba a sonar extraño, casi distante. Al pasar aproximadamente media hora, empezamos a sentir la preocupación. No era normal que Tomás y Marta tardaran tanto en volver. Decidimos adentrarnos un poco más para llamarlos. Con cada paso, el eco de nuestros movimientos resonaba, pero más extraño era el silencio que nos rodeaba. Rectos y oscuros corredores parecían serpenteando a nuestro alrededor, y cada vez que encendía mi linterna, luces danzantes se dibujaban en las paredes, como si los mismos ecos de la mina respondieran a nuestra presencia. Llamamos a Tomás y Marta en varias ocasiones, pero la nada nos respondía. Empezamos a sentir que la oscuridad estaba viva, y cada golpe de nuestras voces reverberaba, como si un murmullo lejano se burlara de nosotros. Fue en ese momento que Clara, en un acceso de pánico, sugirió que nos diéramos la vuelta. Pero algo dentro de mí reclamaba más. Una combinación de miedo y fascinación me obligó a seguir adelante. Finalmente, encontramos el rastro de nuestros amigos en un túnel lateral. Avanzamos, siguiendo la débil luz de sus linternas. Éramos nosotros, y no la mina, quienes estábamos avanzando hacia un destino incierto. Tras unos minutos, llegamos a un gran salón subterráneo donde las paredes estaban cubiertas de inscripciones antiguas y dibujos extraños. En el centro, una pequeña fogata titilaba, sus llamas danzaban de manera irregular, proyectando sombras siniestras en todas direcciones. Y allí estaban, Tomás y Marta, pálidos como fantasmas, con una expresión de terror grabada en sus rostros. «No hablen», dijo Tomás con voz temblorosa. «Escuchen». Al principio, no entendimos. Pero pronto empezamos a oírlo, murmullos inarticulados provenían de las sombras, un susurro insistente que parecía rodearnos. Ensordecedor, reverberante, como si miles de almas atrapadas clamaran por nuestra atención. La tensión creció cuando nos turnamos para observar a nuestro alrededor, tratando de discernir la fuente de aquellos ecos moribundos. El ambiente se volvía más pesado, la claustrofobia se apoderaba de nosotros, y las paredes parecían acercarse lentamente. De pronto, Clara exclamó, apuntando hacia una esquina. Allí, dibujadas en la roca, estaban las siluetas de figuras que parecían estar atrapadas en la piedra. Eran caras de hombres y mujeres, sus expresiones distorsionadas por el horror. El eco de su sufrimiento llenaba el área, arrastrando nuestra conciencia hacia un lugar oscuro de donde no había retorno. Sin poder resistir el impulso, empecé a acercarme. Mientras mis amigos gritaban para que no lo hiciera, el eco de sus voces se desvaneció, absorbido por las paredes de la mina. La luz de mi linterna comenzó a parpadear. La ansiedad me apretaba el pecho, la oscuridad parecía querer engullirme. Sentí que algo tiraba de mí, empujándome hacia las figuras en la piedra.
Como si una corriente me atravesara, una visión aterradora llenó mi mente, una plataforma de madera crujiente en medio de aquellos antiguos pozos, hombres desolados gritaban en desesperación mientras las paredes se cerraban. Ellos no eran solo ecos, eran recuerdos, memorias perdidas de quienes habían sido atrapados en esa mina sin esperanza de salida. En un acto reflejo, retrocedí, gritando para salir de aquel salón. Mis amigos avanzaban, arrojándose hacia la salida que habíamos dejado atrás. Sin embargo, al girar por el túnel, me di cuenta de que todo había cambiado. Los pasajes se veían idénticos, pero a cada paso, se desvariaban. Las inscripciones en las paredes parecían mutar, transformándose en advertencias crípticas, como si la misma mina se burlara de nuestra ingenuidad. «Adelante. No miren atrás», grité, y corrimos por el túnel. El eco de risas burlonas nos seguía, el aire se tornó denso, y de la nada, un grito desgarrador atravesó nuestra bolsa de aire, como un viento desesperado. Aterrados, aceleramos la marcha, aunque sabíamos que la mina no nos dejaría escapar fácilmente. Solo había un camino, hacia adelante. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, encontramos una pequeña entrada que se iluminaba tenuemente. Sin pensarlo dos veces, nos zambullimos en la luz, como si sus destellos fueran la única salvación de nuestras almas. Emergimos fuera de la mina, el aire fresco nos golpeó como un milagro, pero al girar, nos dimos cuenta de que no éramos los mismos. Habíamos abandonado la oscuridad, pero no habíamos dejado atrás sus ecos. Mientras avanzábamos como sombras en la calidez del día, sabíamos que llevábamos con nosotros el eterno susurro de aquellos que habían sido olvidados. La mina aún hablaba, y su eco retumbaba en nuestros oídos, recordándonos que a veces, la curiosidad es el último paso que damos hacia la oscuridad. Desde ese día, nunca volvimos a hablar de aquella excursión. Pero cada vez que el viento soplaba en nuestro pueblo, un murmullo en la distancia me recordaba lo que había escuchado en la oscuridad. Aquella excursión nos cambió para siempre, no solo éramos testigos de lo que habíamos encontrado, sino también de que algunas historias deberían permanecer sin contar, enterradas entre las sombras. Era un sábado gris cuando decidí unirme a un grupo de excursión organizado por una agencia local. Aunque imbuida de un espíritu aventurero, también había un retazo de inquietud que nublaba mi mente. Habíamos elegido explorar un bosque denso y antiguo, conocido como el Bosque de Alaric. La belleza del lugar era enigmática, su fama ominosa. Las leyendas hablaban de desapariciones, ecos de susurros en la bruma y sombras que danzaban entre los árboles. Sin embargo, mi curiosidad y el deseo de escapar de la rutina diaria superaron cualquier temor. Desde el principio, nuestros guías, dos hombres de mediana edad llamados Tomás y Gregorio, parecían tensos y evasivos. Me rogué a mí misma que no prestara atención a sus miradas furtivas y susurros. El grupo estaba compuesto por 8 personas, todos con una chispa de emoción en sus ojos. A medida que caminábamos hacia el corazón del bosque, la atmósfera se volvía más pesada, la vegetación se hacía más densa, como si las sombras de los árboles quisieran devorarnos. El canto de los pájaros desapareció, reemplazado por un inquietante silencio que me heló la sangre. Una primera parada se realizó junto a un arbusto retorcido. Tomás, con una voz temblorosa, narró la historia de un viajero que se había perdido en el bosque hace años. Dijo que su espíritu aún vagaba por esa área, buscando la manera de regresar a casa. Las historias contadas por Tomás fueron inquietantes, una mezcla de terror y advertencia. Las llamas de nuestras linternas brillaban, creando sombras danzantes que imbuían cada rincón con una vida propia. Continuamos nuestro camino. A medida que nos adentrábamos, una niebla espesa comenzó a envolvernos, como un manto helado. No había retorno, la gruta de los susurros, nuestro destino final, se había convertido en una meta casi mística. Cada paso retumbaba en mi mente, un recordatorio del profundo silencio que nos rodeaba.
Comenzamos a escuchar murmullos, suaves y sutiles, como si las voces de otros excursionistas estuvieran luchando por salir a la superficie. Sin embargo, el resto del grupo parecía ignorarlo, sumido en su conversación despreocupada. De repente, 4 de nosotros decidimos separarnos del grupo, intrigados por un sendero poco transitado que se ramificaba a la derecha. Aquí, la densidad del bosque era aún mayor, y los árboles se entrelazaban en una danza caótica. A medida que nos internábamos más, los susurros se intensificaron, alterándose en un coro de palabras ininteligibles. Mis compañeros, visiblemente impresionados, comenzaron a mirar a su alrededor con ansiedad. La niebla en nuestros pies se volvía más espesa, y el aire, ahora pesado y frío, dificultaba nuestra respiración. Nuestras risas nerviosas fueron ahogadas por una sensación apremiante, ser observados. Las sombras de los árboles parecían cobrar vida, moviéndose en direcciones que desafiaban la lógica. En un instante de lucidez, una de mis compañeras, Clara, sugirió que regresáramos a nuestro grupo, pero mi curiosidad me impulsaba a seguir adelante. King, el más aventurero del grupo, decidió actuar como líder, instándonos a seguir. A pesar de mis reservas, le seguí. Al poco tiempo, llegamos a un claro. En el centro, una imponente roca se alzaba, cubierta de símbolos extraños y desgastados. A medida que nos acercábamos, el murmullo se transformó gradualmente en un lenguaje que, aunque no comprendía, se sentía siniestro y envolvente. De pronto, una risa escalofriante resonó en el aire, y la niebla se espesó aún más, como si estuviera tratando de proteger un secreto antiguo. King, con su energía habitual, bofeteó la roca, haciendo eco en la caverna de nuestros corazones. En ese momento, un grito desgarrador atravesó el aire. Clara desapareció en la niebla, tragada por un vacío que parecía abrirse en el suelo. La realidad se desmoronó a nuestro alrededor y la atmósfera se volvió electrificada. La desesperación nos golpeó como un viento helado. Sin pensarlo, giré sobre mis talones y corrí, gritando el nombre de Clara sin respuesta. El bosque se volvió un laberinto. Las raíces salían del suelo como serpientes, atrapando mis pies en su prisión natural. En la penumbra, las siluetas de mis compañeros aparecieron y desaparecieron, pero ninguno de nosotros tuvo el valor de salir de este horror. No había camino claro, solo el eco de los gritos y el sonido del corazón latiendo en mi pecho. Una sensación de inminente fatalidad se apoderó de mis pensamientos. Cuando finalmente logré detenerme, mis manos temblaban. Girando sobre mí misma, me di cuenta de que estaba completamente sola. La niebla parecía abrazarme, intentando consolarme, mientras los ecos de las voces resueltas regresaban en un murmullo sombrío. ¿Qué quieres?, susurré, mi voz temblorosa desapareciendo en la bruma. Sin respuesta, la niebla se espesó, como si deliberadamente quisiera ocultar los secretos del bosque. La desesperación me llevó a seguir caminando, convencida de que debía encontrar el camino de regreso al grupo. Manos invisibles se enredaban en mi cabello, arrastrándolo, haciendo que sintiera que este lugar no era solo un bosque, sino una entidad viviente que deseaba devorar mi esencia. Cada sombra parecía moverse, cada murmullo crecía en intensidad, hasta que, finalmente, una figura oscura emergió de la bruma, era Clara. Su rostro, pálido y desencajado, me miraba fijamente. Una expresión de terror se reflejaba en sus ojos. «No mires atrás», gritó, pero antes de que pudiera procesar sus palabras, una oleada helada me envolvió. El suelo tembló bajo mis pies y las sombras parecían cobrar vida propia. Un rugido resonó desde las profundidades del bosque, como si todo el lugar estuviese reclamando lo que había perdido. Sin poder razonar, comencé a correr en la dirección opuesta. Las ramas de los árboles se entrelazaban sobre mí, tratando de atraparme. Susurros alrededor se intensificaron hasta convertirse en un grito colectivo. Las voces clamaban por ayuda, pero el terror apoderándose de mí me hizo olvidar todo. Finalmente, alcancé un claro. La niebla comenzó a despejarse, y pude ver al grupo a lo lejos.
pero la sensación de que algo me seguía era palpable. Con un esfuerzo sobrehumano, rompí a través de las brumas y grité por ayuda. Mi voz era solo un silbido en el viento. Cuando finalmente llegué al grupo, solo para darme cuenta de que Clara y King, junto a otros, ya no estaban. La sombra que nos había atrapado había devorado sus almas, y yo era, inexplicablemente, la única superviviente. Los guías, una mezcla de indignación y miedo, comenzaron a hablar entre ellos a susurros. Mientras me abrazaban con miradas de pena, sus rostros estaban pálidos, como si conocieran el destino de los perdidos. Sentí que un oscuro vacío se instalaba en mi corazón. Durante el camino de regreso, el murmullo persistía, la promesa de que el bosque nunca olvida. Regresar al mundo, a la luz, fue un alivio momentáneo. Sin embargo, la oscuridad siempre estará presente, el bosque guardará su secreto, y yo ahora seré parte de su leyenda. Con el tiempo, mi mente se ha desgastado, las noches son especialmente complicadas. Los susurros vuelven a atormentarme, sé lo que escucho. Cada hoja que cruje me recuerda que el bosque nunca me dejó ir. Y en cada rincón de mis pensamientos, sé que un día, regresará por mí.